concepto de desarrollo, como muchos otros conceptos, es polisémico y es retomado de distintas áreas como la economía, la política y la sociología. Por ejemplo, desde una perspectiva liberal, el crecimiento económico se ligó al desarrollo ético, pero desde el socialismo, dicho crecimiento económico y desarrollo moral iba unido a un cambio en la estructura con un tinte intervencionista por parte del Estado. Por otra parte, desde un punto de vista técnico, el desarrollo debería ser una adecuada administración científica del trabajo enfocada en la corporatividad. Aparte de estas concepciones, se puede añadir el punto de vista del positivismo, del funcionalismo, del humanismo y el reformismo social. Ante esta temática, el profesor Roberto Herrera de la Escuela de Filosofía nos da su opinión. Este, Desde 1950 es una idea que viene sobre todo de la CEPAL, vinculada a un intelectual argentino, Raúl Previch, que lo que supone es que, digamos, que el mundo, las sociedades, los segmentos de las sociedades, hay algunas zonas que están desarrolladas y eso normalmente se le dice el centro, ¿verdad? Y que hay una serie de políticas y de reformas que media vez hechas van a hacer que aquellos que están subdesarrollados logren el desarrollo, es decir, entonces hay un impulso de las sociedades y de los políticos a hacer esta serie de reformas que eventualmente traerían, digamos, progreso, abundancia, un progreso y abundancia que es susceptible de ser eh, disfrutado por toda la sociedad, es decir, no puede ser solo por una fracción de la sociedad, el desarrollo. Entonces está eso. Para mí es una forma, un concepto que tienes, que está conectado con la idea más filosófica, más anterior de progreso. ¿Verdad? Y digamos, la forma en la que tuvo la segunda parte del siglo XX esa idea es la idea del desarrollo. Ujú. En relación con el desarrollo humano, eh, el concepto es un concepto que está más tardío, ¿verdad? Es hacia finales de los años 90. El desarrollo es el concepto que utiliza el PNUD actualmente, digamos, las Naciones Unidas es el concepto que utiliza. Está vinculado a la obra de un filósofo, un economista indio-británico que se llama Amartya Sen, fue premio Nobel de Economía en el año 98. Y es un debate, en primer término, sobre todo con la forma en la que se mide el desarrollo en los organismos financieros internacionales durante mucho tiempo, sobre todo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todavía hasta nuestros días, miden el desarrollo sobre todo a partir de la productividad, ¿verdad? Entonces el índice fundamental de desarrollo es el desarrollo del Producto Interno Bruto, entre más alto es el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza producida en productos y servicios de un país, entonces ese es el índice de desarrollo. Entonces Amartya Sen introduce el debate, que es el que actualmente se utiliza, que no, que tiene que ser una variable más complicada, donde esté efectivamente la productividad, digamos, la capacidad económica, por decirlo así, el ingreso, sería en nuestro caso, pero también tiene que estar la alfabetización, ¿verdad? Y las posibilidades de tener una vida larga y saludable. Y esas tres combinadas sería lo que es el desarrollo humano. Eso porque, digamos, porque es plausible pensar que hay una situación donde, aunque usted tenga mayores ingresos, tenga menores posibilidades de tener una vida larga y duradera, y eso es indeseable. Que el ejemplo que él siempre ponía, por ejemplo, es con los jóvenes afroamericanos estadounidenses, es decir, desde el punto de vista del ingreso, del ingreso medio, pueden estar por encima de la mayoría de países latinoamericanos, pero la posibilidad de tener una vida larga y saludable es menor, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí habría un desarrollo humano menor. Entonces, normalmente este concepto está conectado con la forma en la que se articula la riqueza, la alfabetización o la escolaridad, para ser más preciso, y Un la desarrollo vida larga y conjunto, ¿no? saludable. Es decir, hay una disputa, de verdad, para mí habría, qué sé yo, vamos, cuatro o cinco corrientes que se disputan el concepto de desarrollo, ¿no? Una, la más popular, es la del Fondo Monetario Internacional, que dice desarrollo de riqueza, ¿verdad? La más convencional.
Está la teoría del desarrollo humano, que sería la segunda en importancia, que es la que usa la ONU, que dice, no, desarrollo es riqueza, vida larga y educación. Eh, Habría una tercera variante, por ejemplo, que es la que defiende, por ejemplo, el ecologismo, la teoría decrecionista, de cierta forma, que diría más bien que el progreso es de crecimiento, es decir, la posibilidad de dejar de crecer. Y habría una cuarta, que es con la que yo simpatizo, ¿verdad? Que es la que está vinculada más bien a la teoría de la dependencia latinoamericana, ¿verdad? Que sostiene que el desarrollo supone la revolución social, es decir, la posibilidad de liberar a los pueblos coloniales y semicoloniales de las ataduras eh, políticas y económicas con los centros imperialistas. Yo me inscribo en esa tradición, ¿verdad? Ante este tema, de acuerdo al estudio Delphi, los expertos coinciden en que la universidad debe participar activamente en dicho proyecto, aunque esto no funja aún como una justificación efectiva de por qué debe ser realizado. Sin embargo, de acuerdo a dicho estudio, entre los principales retos para la universidad podemos mencionar la reducción de la pobreza, la incorporación del pensamiento crítico y valores ante la globalización, la mejora de la gobernabilidad e incentivar la democracia participativa. Ante esta cuestión, el profesor Roberto Herrera nos da su opinión. Sin duda juega un papel Para central en el explicar desarrollo por humano, no qué, importa a cuál diferencia del sea resto de la países, variable que para la usted década utilice, del en la 80 medida en se la observaba un que, modelo de benefactor que tendría a dar bueno, respaldo a la digamos, usted universidad es un por medio de neoliberal, la ¿no? transferencia de La recursos universidad tendría que públicos. jugar un papel importante en el desarrollo de la Sin embargo, economía para de algunos inteligencia y ese neoliberales, tipo de dicho cosas que modelo en las que está ellos condenado creen. al fracaso. Si uno está más anclado en la teoría de Amartya Sen, también jugaría un papel en la medida en la que un aumento sostenido en la escolaridad sería uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se puede conducir el desarrollo humano. Es decir, en general Amartya Sen es bastante enfático en que la ausencia de escolaridad es uno de los impedimentos del desarrollo, uno de los impedimentos de la libertad y también eventualmente uno de los impedimentos del crecimiento económico y que es particular y que castiga particularmente a las mujeres, además, la ausencia de una escolaridad, digamos, intensa. Y en el caso de que uno esté más cercano a la teoría de la dependencia latinoamericana, también en la medida en la que la universidad es el centro donde se produce investigación y desarrollo siempre, ¿verdad? Es un centro público donde se produce la investigación, el desarrollo y la docencia. Y entonces también jugaría un papel central en la medida en la que sería uno de los motores del desarrollo, ¿verdad? Siempre y cuando apareciera vinculada a las luchas populares, ¿verdad? Entonces, en esa medida, sí. ¿Y con qué tipo de vínculo para la sociedad? Eh, pues eso, digamos, ya hablando más en específico de esta universidad, es una cosa que a mí me parece que hay que mejorar en el último periodo. Es decir, uno de los problemas que yo creo, aunque la Vicerrectoría de Acción Social, la gente que trabaja en la Vicerrectoría de Acción Social, es gente muy abnegada y muy metida, ¿no?, en los proyectos que hace. Lo que sí es obvio es que si la universidad quiere enfrentar de alguna forma los procesos de desprestigio a la que se le lleva adelante, tiene que tener una actividad de enraizamiento en la sociedad y de capacidad de ayudar a la sociedad a llevar adelante los proyectos que a ella le parece deseable tener. eh, Ahí la universidad juega una palanca importante que tiene que mejorar, que profundizar, ¿no?, que desarrollar. ¿O no? ¿Podría entenderse una universidad aparte de lo social? Bueno, sí, digamos, sí, pues, sí se podría. Es decir, la universidad es un terreno de disputa siempre. En realidad no hay una universidad, hay muchas universidades, muchos proyectos de universidad. Los proyectos de universidad chocan entre sí. Este, entonces hay un segmento de profesores y de colegas que escriben, tienen su opinión, la expresan,
que defienden, digamos, una universidad aristocrática. Es decir, hay un tipo de universidad que existió, no es que no haya existido, existió durante mucho tiempo. De hecho, nació así, del siglo XIII hasta bastante entrado el siglo XX. La universidad era una universidad de élite, es decir, era un grupo, era una institución pequeña, muy especializada, eh, con una cultura erudita, o una defensa de la cultura erudita, eh, hiper especializada, y que ayudaba a quienes vivieran en ella o trabajaran en ella o pasaran por ella a tener una distinción no de clase, sino de casta, ¿verdad? Es decir, hay una distinción que le daba el paso por la universidad que a veces inclusive no le daba el dinero, eh, que es el concepto de mandarín de Max Weber, ¿no? Cuando él analiza ese concepto, el concepto de mandarín, habla de eso, habla, digamos, de una casta universitaria, una élite de la cultura, que se reconoce entre sí, que tiene vínculos entre sí, que está por fuera de la sociedad, es un tipo de universidad. Alguna gente defiende ese tipo de universidad. De mediados del siglo XX para acá, eh, en realidad desde los años 20 con la reforma de Córdoba, pero más claramente de mediados del siglo para acá, la universidad es una universidad de masas, ¿verdad? En el sentido de que amplía su matrícula, hay una, una doble fuerza. Por un lado, los sectores populares presionan para que sus hijos ingresen a las universidades, que amplíen la demanda, y por otro lado, los procesos de modernización capitalista obligan a ampliar el rango de los oficios y las profesiones universitarias, porque es un capitalismo muchísimo más complejo, ocupa otro tipo de trabajadores y de técnicos. Entonces, solo para poner un ejemplo, la Universidad de Costa Rica, para poner el ejemplo, en los años 40 la Universidad de Costa Rica tenía 400 gentes, ¿verdad? En el inicio de los años 70 tenía 8.000 gentes. Después del tercer congreso universitario, a partir del año 73 más o menos, pasa de 8 a 24, se multiplica por 3, ¿verdad? Y ese es el modelo en América Latina, digamos, los modelos de ese tipo de universidad eh, más clásicos son la UNAM México y la UBA de Buenos Aires, ¿no? Son universidades masivas, ¿no? Con mucha gente, una cosa que es superior a mi gusto para esta universidad, que es que es de ingreso libre, ¿verdad? Es decir, no tiene examen de admisión, ¿verdad? Entonces es una universidad de masas. Entonces, para responder a la pregunta, ¿puede existir una universidad sin vínculo con la sociedad? Dice, en principio sí se podría, habría una defensa de una posibilidad de una universidad así. La pregunta es si es deseable. A mí me parece que no es deseable. Es decir, ya el proyecto político de universidad que a mí me gusta es una universidad más bien popular en el sentido de con una amplia cobertura, de libertad de acceso, vinculada a la sociedad, donde los hijos de los trabajadores puedan estudiar en ella, ¿no? Becados, porque obviamente tendría que ser becados, si no, no pueden estudiar. Que los trabajadores mismos puedan ingresar a la universidad, y ese es el tipo de universidad que me parece que hay que desear. Ante este tema puede destacarse principalmente el fenómeno de desfinanciamiento como la tendencia en Latinoamérica, a pesar de que simultáneamente ocurrió un aumento en la matrícula. Además, que en Costa Rica, a diferencia del resto de países de la región, para la década del 80 preservaba un modelo benefactor que tendía al respaldo de la universidad por medio de la transferencia de recursos públicos. Respecto a este tema, el profesor Herrera nos da su opinión. Sí, supongo que sí. Bueno, de advertencia también para la, la gente que ve la entrevista, mi posición en eso va a ser polémica, supongo. Este, la universidad desde los años 90 para acá está impulsada, digamos, ha sido empujada hacia un determinado tipo de universidad, que es la universidad neoliberal, ¿verdad? La universidad tiene mucho de esas características, ¿verdad? Es decir, es una universidad que ha depreciado mucho las relaciones laborales dentro de la universidad, más o menos el 60% de los trabajadores docentes y el 30% de los trabajadores administrativos son interinos en la universidad. Ya no se diga otras formas de relaciones laborales peores, que es como la tercerización de servicios. Entonces, digamos, hay un tipo de universidad
que privilegia unas relaciones laborales en detrimento, digamos, de los derechos de los trabajadores. Eso primero, y además tiene que ver con un modelo de lo que la universidad tiene que hacer y tiene que desear. Por ejemplo, hay una gran presión porque la universidad esté certificada, que las carreras estén certificadas por el SINAE, que es un contrasentido porque es una organización privada que certifica la educación pública y además hay que pagarle, ¿verdad? Porque se supone que la universidad tiene que tener carreras certificadas internacionalmente, competitivas internacionalmente, que lo cual a mí me parece sin sentido. De hecho, la actual ministra de Educación hizo la mayor parte de su carrera académica, digamos, como abanderada de los proyectos de certificación internacional de las carreras. Y además es una universidad tendencialmente desfinanciada. Hay una idea de que en la educación pública se gasta, ¿verdad? Que es un gasto oneroso, esa es la forma en la que se plantea, y que por lo tanto no tendría que haber un desarrollo sostenido del financiamiento que el Estado le da a las universidades. Ya, por ejemplo, en el semanario, en La Nación de hace 2 días, el rector de la universidad anunció que la negociación va a ser más baja del FES, va a ser más baja que la del año pasado. Ya el año pasado por si era deficitaria. Y es un sinsentido porque a propósito de lo que hemos estado discutiendo, este país, invierte 1,38% del Producto Interno Bruto en el sistema universitario. Hace años tendría que estar en 1,5, no está llegando a 1,5, no va a llegar el próximo año a 1,5. Un país que es igual de pobre y con menos desarrollo humano que Costa Rica, como Ecuador, por ejemplo, que tiene el índice de desarrollo humano más bajo que el de Costa Rica, invierte más en educación superior. Invierte el 1,9% de su Producto Interno Bruto en educación. Entonces, en general, para las élites, para los gobernantes del país, y eso se reproduce también en la alta gerencia, en la dirección de la universidad, la educación es como un gasto, ¿verdad? Y no hay una política más bien de expandir la universidad y expandir con ella su cobertura. A mí me parece que también hay una serie de medidas, aunque hay una gran presión de parte del Banco Mundial de aumentar la matrícula de la universidad, cosa que está bien. eh, yo estoy a favor de que la universidad sea de ingreso libre, por ejemplo. Por eso no debería haber examen de admisión ni nada de eso, con el bachillerato tendría que ser suficiente para ingresar a la universidad. Este, aunque hay aumento real, digamos, numérico en la cantidad de estudiantes, la solución que se ha dado es una solución muy mala porque se aumenta, pero por el otro lado, a los estudiantes en realidad se les expulsa, ¿verdad? Con distintos mecanismos. El sistema de matrícula, que es absolutamente, ¿no?, kafkiano, la forma en la que se asignan los cursos, el hecho de que el retiro de matrícula los tengas que pagar, ¿verdad? Que es una de las últimas contrarreformas que hubo de esta administración. Entonces, claro, aumentaste el índice de matrícula, pero luego motiva la deserción. Y obviamente los que más afecta ese tipo de políticas son los estudiantes con menos ingresos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la universidad tiene o ha estado sometida en el último periodo a un rediseño neoliberal muy importante. Ya no se diga también lo que está vinculado como a la forma de la universidad paralela, es decir, a los vínculos que establece la universidad con los sectores y las empresas privadas, ¿verdad? Sobre todo ya fundaciones, ese tipo de cosas. Y eso va en detrimento de la universidad. No solo resulta necesario reconocer el contexto actual de la universidad, sino que también resulta conveniente aclarar el argumento por el cual dicho respaldo por parte del Estado deba ser promovido y preservado. Se debe tener claro que un argumento de este tipo es de índole política y que iría en contra de una concepción que busca desvincular el Estado con su acción social y su eventual intervención en la vida del individuo. ¿Por qué el Estado debería financiar la universidad? Bueno, uno, porque obviamente es la única forma en la que los estudiantes de sectores populares puedan ingresar a la universidad, ¿verdad? Es decir, el Estado tiene que ser financiado porque una capa muy importante y que hay que desear que sea cada vez mayor
de chicos que están en edad productiva, es decir, entre los 18 y los 22 años, que bajo otra circunstancia deberían estar trabajando, se les suspende el hecho de que tengan que trabajar para que se dediquen a estudiar y que mejoren su calificación. Eso solo se puede hacer si hay un acuerdo social y político de toda la sociedad de financiar y de subsidiar que estos chicos y estas chicas que tienen 18, 25, 30 años que deberían estar trabajando, no estén trabajando, sino que estén estudiando. Si no hay un acuerdo en eso, pues no se puede hacer. Es importante también, y creo que esto es absolutamente central, sobre todo en los años 90 hubo un intento muy agresivo de financiar la universidad, eso se mantiene, pero hay una leve tendencia a revertir, sobre todo por un hecho que en América Latina es muy, muy importante, en Costa Rica también, que es que las empresas privadas no hacen investigación y desarrollo. Que las empresas privadas en este país básicamente son rentistas, los bancos hacen renta, digamos, vienen de la especulación, o son empresas que no tienen demasiada inversión en investigación y desarrollo, es decir, es más como la producción misma, la explotación misma. Entonces, ¿quiénes son los que hacen investigación y desarrollo en la universidad, en este país, la universidad? No. Es decir, los nuevos productos alimentarios, fitotécnicos, eh, digamos, todas las innovaciones que hay que hacer en la producción misma, las hace la universidad, no las hace la empresa privada. La empresa privada parasita eso. No solo por las investigaciones que hace la universidad, sino que además algunas empresas privadas hacen investigación y desarrollo. Pero, y normalmente podríamos hacer el cálculo, la gran mayoría de gente que hace esa investigación es gente salida de esta universidad, es decir, en segundo grado de eso. Y sin investigación y desarrollo no se puede sostener el aparato productivo. Y tercero, porque también además de la investigación, en la acción social la universidad revierte mucho de lo que le da a la sociedad, de regreso a la sociedad, en proyectos, bueno, en todos los proyectos de acción social, es decir, cuando hay Expo UCR uno puede venir a ver y publicitar, digamos, no sé, son milería de proyectos de acción social que revierten de distintas formas lo que la universidad se le entrega a las comunidades en forma de prácticas culturales, en forma de investigación, en forma de ayuda social, en forma de gerencia social, no sé, hay mil cosas. No, sería injusto citar solo uno. Aparte de los retos identificados que debe asumir la universidad de acuerdo al estudio Delphi, que consistían en la reducción de pobreza, la incorporación del pensamiento crítico y valores, el desarrollo sostenible y la mejora de la gobernabilidad, el profesor Herrera añade una serie de elementos a tomar en cuenta. Los principales desafíos para la docencia en la universidad. eh, Bueno, yo creo que hay un tema que es un tema global, que cualquier universidad tendría que estar preocupada por eso. Es un tema que para mí es absolutamente central en el debate social contemporáneo, que es el problema de la desigualdad. Es decir, hay mil estudios, mil investigaciones que están desarrollando. La última famosa es esta, ¿no? El capital en el siglo XXI de Tomás Piketty. Es decir, cómo es posible en una universidad en un mundo tan radicalmente desigual. Y Costa Rica, digamos, está embarcada en ese proyecto también, es decir, todos los estudios, todas las investigaciones en el último periodo arrojan un país cada vez más desigual, totalmente cada vez más desigual. Y yo creo que cualquier actividad docente universitaria tendría que estar embarcada justamente en intentar enfrentar de alguna forma la desigualdad. Y para eso sería necesario un proyecto de parte de los docentes de una reforma universitaria radical que justamente permita este, combatir la desigualdad, es decir, con un sistema de becas más extendido, con un mayor ingreso de los estudiantes a la universidad, con una posibilidad más grande que los estudiantes que salen de la universidad se inserten en el mercado laboral. Yo creo que por ahí pasaría. En el terreno de la docencia, de yo como docente, este, no sé, mi experiencia docente ha sido muy en filosofía, ¿no? Y bueno, en filosofía, en trabajo social y eso. Para mí el principal desafío es,
muy parecido al de todos los docentes, es decir, yo creo que la labor docente tiene un efecto como de, ¿cómo decirlo? Tiene algo como de terapia de shock, ¿verdad? Es decir, porque la vida real, efectiva de los estudiantes no es la universidad, es decir, uno los ve muy poco, los ve muy pocas horas. No es que uno va a establecer una relación duradera y de toda la vida con los estudiantes, ¿verdad? No es ese tipo de relaciones que se establecen entre docente y estudiante. Pero sí creo que el tiempo que uno de los tiene de estudiantes, hay una labor importante como de romper los sentidos comunes que son muy arraigados en nuestra época, ¿verdad? Es decir, como la imposibilidad de que este mundo cambie hacia algo más mejor o más deseable. Eh, las posibilidades, qué sé yo, de que los seres humanos vivamos en una sociedad emancipada, como que esos sentidos un poco no están ahí. Y bueno, y como docente también, el último periodo es una cosa que creo que todos los docentes tienen. Hay un hecho que es un cambio notable en los patrones culturales, en la forma en la que los seres humanos nos educamos en el sentido amplio, es decir, accedemos a la cultura, que es un cambio que ha venido en el último tramo, que es el peso extraordinario que tiene la cultura audiovisual como forma de educación, es decir, la gran mayoría de personas se educan viendo cosas, ¿no? Oyendo cosas, es poco, o es relativamente poco lo que se lee. Durante mucho tiempo la lectura fue el principal vehículo de, de la educación, digamos. Siempre se asoció como que educación tenía que ver algo con leer, ¿no? Hay toda esa relación. Yo creo que eso cambió, hay un cambio notable en los patrones culturales. Y el problema de la cultura audiovisual es que es muy interesante, muy magnética, pero la gente pone menos atención. Entonces, hay para mí creo que como docente joven, uno de los desafíos que más me cuesta y que más me empeño en como poder intentar resolver es que a los chicos les parezca entretenida la clase, que les parezca que algo aprendieron, ¿no? Que puedan seguir el hilo de una argumentación sin que venga la dictadura de los celulares prendidos en la clase, que es una gran dictadura, difícil de combatir. En continuidad con lo anterior, el licenciado Javier Fernández nos da su opinión sobre cuáles son los principales retos a tomar en cuenta y el subsiguiente análisis realizado por nuestra compañera sobre la entrevista. Desde mi perspectiva, creo que son tres grandes desafíos lo que tiene la universidad pública y la Universidad de Costa Rica en estos momentos, amén de otros que alguien más pudiera desarrollar. Para mí, el problema de la legitimación de la labor universitaria y del desarrollo del pensamiento crítico es un desafío importantísimo ante el cuestionamiento, ¿verdad?, del quehacer universitario y del posicionamiento de las universidades en la sociedad costarricense. Grandes sectores están pugnando para deshacerse de la institucionalidad pública y ese es un desafío nacional, no solo universitario. El otro elemento, me parece a mí, es el desarrollo de un currículo, ¿verdad?, con perspectiva crítica, en contraposición a las exigencias del mercado en relación con currículos de mayor profesionalización y tecnologización, en desmedro de la formación teórica, de la formación crítica, del desarrollo de capacidades analíticas y de capacidades de resolución de problemas. Y un tercer elemento que tiene que ver con los desafíos que nos plantean las nuevas tecnologías de la comunicación, pero no en desarrollar mayores redes o mayores capacidades, sino en el desarrollo de contenidos propios para la formación, contenidos que permitan atraer y captar mayor la atención del estudiantado que ingresa a la universidad. Particularmente, el Consejo Universitario es el organismo inmediato en jerarquía de la Asamblea Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Su misión principal es definir las políticas generales institucionales, así como fiscalizar la gestión de la Universidad de Costa Rica. En virtud de lo anterior, se asumió la tarea de entrevistar al licenciado Javier Fernández, sociólogo y asesor del Consejo Universitario, para indagar los principales desafíos institucionales.
En ese sentido, el licenciado Fernández hace referencia al documento oficial Políticas Institucionales Universidad de Costa Rica 2016-2020. En dicho documento, y bajo el lema Excelencia e Innovación con Transparencia y Equidad, el Consejo Universitario, luego de un cuidadoso proceso de revisión, identificación y priorización de desafíos institucionales, selecciona 7 ejes estratégicos a los que la comunidad académica debe prestarle atención en los próximos 5 años. El primer eje hace alusión a la universidad y la sociedad, en donde se rescata el compromiso de profundizar y renovar de forma permanente su compleja e indispensable interacción con la sociedad costarricense para responder a las transformaciones que ésta requiere y le demanda para el logro del bien común, al mismo tiempo que ella misma se enriquece. Además, se enfatiza la importancia de afianzar la investigación y la acción social y, por supuesto, de promover y defender la autonomía universitaria y la autonomía del movimiento estudiantil. El segundo eje hace alusión a la excelencia académica, en donde se plantea la relevancia de fortalecer las actividades sustantivas de docencia, investigación y acción social mediante el trabajo de los equipos inter y transdisciplinarios en tareas concretas vinculadas con procesos de autoevaluación, el uso de las tecnologías de punta en todas las áreas de conocimiento, la formación permanente del talento humano y los procesos de internacionalización. El tercer eje se llama accesibilidad, admisión, permanencia y graduación, y lo que busca es incentivar procesos que sean inclusivos, que permitan la permanencia y la conclusión satisfactoria de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Costa Rica. El cuarto eje, dando un reconocimiento a las disparidades históricas, fortalece las sedes universitarias en términos presupuestarios, administrativos y del talento humano. El quinto eje hace alusión al posgrado, donde se señala la importancia de dar mayor carga presupuestaria para fortalecer por este medio las actividades de investigación y acción social. Y el sexto eje hace referencia al talento humano como pilar fundamental para cumplir con todas las actividades vinculadas con el ámbito universitario. El séptimo y último eje hace alusión a la gestión universitaria, orientada por principios como la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la comunicación inclusiva y espacios de comunicación e intercambios críticos e independientes, así como la sostenibilidad ambiental y la transparencia y rendición de cuentas, se erige como condición indispensable para defender y garantizar el financiamiento público requerido para el desarrollo institucional y avanzar en una distribución y uso equitativo y equilibrado de los recursos institucionales. Además, se reafirma el compromiso con la salud integral, las estrategias institucionales de acción afirmativa que combaten situaciones de desigualdad, violencia o exclusión social, no como concesiones, sino desde una perspectiva de derechos. Como último aporte a la temática sobre los desafíos actuales de la universidad, podemos considerar la opinión de la señora Flora Salas. Ya en el escenario, digamos, global mundial y latinoamericano, de la universidad pública como la nuestra queda metida en una especie de presión, ¿verdad?, de tensiones. Por un lado, su estatuto orgánico y sus principios, sus orígenes, en una sociedad altamente centrada en la lógica política social demócrata y de un Estado más bien altamente involucrado en la redistribución de la riqueza. Mejor, peor, ya eso es otra historia. Pero ya en la década de los 90 el Estado tiene que empezar a dejar ese escenario, salirse y darle muchísimo más importancia a la presión de los sectores privados de lo que hubiera sido, digamos, en otro contexto. Eso pone a nuestra universidad pues en una situación coyuntural muy particular, ¿verdad? Primero porque obviamente hay una contracción de la plata que se le da a las universidades públicas, pero además hay todo un esfuerzo por quebrar, por decirlo de alguna manera, el poder que tenía la Universidad de Costa Rica, dada la legislación que la ampara. Y se dice, bueno, el Estado es muy inteligente, ¿verdad? Y los sectores empresarios también dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué decía Maquiavelo? Divide y vencerás. Entonces, no solamente se crean nuevas universidades públicas que, digamos, diluyen la potencia que había adquirido la Universidad de Costa Rica,
sino que se abre el portillo para la educación superior privada, que tiene ese doble carácter. Por un lado es privado, pero al mismo tiempo, al ser privado, va a estar sujeta con muchísimo más rapidez y éxito a las demandas del mercado. ¿Ves? Entonces, en ese escenario, las universidades públicas, la nuestra en particular, empieza a perder capacidad, no solo en términos de ingresos, sino que empieza a tener que tomar decisiones a partir de un escenario muy diferente del que tuvo en otro tiempo. Ahora hay que considerar, por ejemplo, que hay otras universidades públicas que además están adscritas al CONARE, en donde ya la UCR queda amarrada, pues, no solo financieramente, sino en toma de decisiones ya macro, políticas de educación superior, ¿verdad? Y empiezan a darse rivalidades, también hay que ser honrado. Yo creo que hay que reconocer que como educación superior pública, lejos de haber armonizado y haber logrado alcanzar un nivel de equilibrio y de lógica, porque atendemos poblaciones diversas, digamos, no podemos decir que nuestra población estudiantil compita con la UNED, ¿no? Podrían complementarse, pero son poblaciones totalmente diferentes. Igual el tecnológico, que tiene un carácter muy distinto, igual la Universidad Nacional, que sería, digamos, la que más se asemeja a la UCR. Entonces, ves, en ese escenario, digamos, en la parte pública se complica muchísimo la posibilidad de tomar decisiones, pero además se complica mucho en términos financieros. Pero también ahora se incluye el elemento de educación superior privada. Entonces, que empieza a hacer presión sobre las decisiones que se toman en esta universidad. Y ahora, a ver, en el sector público hay confusión. Yo creo que eso ha generado ciertas confusiones entre misionalmente que nos corresponde a nosotros como universidades públicas en relación con las demandas de las universidades privadas y las posibilidades y características que estas instituciones tienen. Bueno, en ese contexto entramos ya ahora sí, digamos, a la gestión universitaria. Entonces, en esta universidad, dado ese escenario, digamos, tan lleno de tensiones y conflictos, la toma de decisiones se ha ido complejizando. ¿Por qué razón? Porque es una universidad y obviamente su razón de ser es la docencia. Entonces, su principal recurso es el personal docente, sí, no cabe duda. Y el resto del personal está asociado a cómo hacer viables y efectivas esas prácticas, las prácticas docentes. No, esa es la razón de ser de la universidad. Pero ¿qué pasa? Con la crisis financiera de los 80 y los 90, la universidad perdió capacidad para soportar la masa salarial, ve que ahora ese es el problema que está en el tapete, de un personal docente creciente, porque la matrícula aumenta, bueno, pero esa matrícula no solo aumenta, implica más recurso humano capacitado y especializado. Entonces, ese es el gran inconveniente con el que entramos. Empieza, toda la década de los 90 se empieza a nombrar el personal académico, por lo menos en la UCR, interino, que es un fenómeno que vas a ver en todas las universidades públicas. ¿Por qué razón? Porque más o menos el panorama económico fue el mismo. Entonces, ¿qué hizo eso? Bueno, que deterioró la calidad que ofertaba la universidad, porque era personal contratado con bajos salarios, que tenía que trabajar en varias universidades, y se dio el típico fenómeno de profesores que trabajábamos. Yo fui un caso, por ejemplo, en universidades públicas, yo trabajaba aquí en la UNED, pero también en una privada, para poder hacer un salario competitivo, aceptable, para uno más o menos tener una calidad de vida aceptable, ¿verdad? Pero eso implicaba entonces esa dispersión de todos tus esfuerzos en tres culturas académicas diferentes, en tres escenarios institucionales distintos y con el evidente pues deterioro de la calidad de lo que uno podía dar. Por más que uno trate de esforzarse, no es lo mismo estar tiempo completo dedicado en una institución a trabajar ahí que si estás disperso, ¿vale? Entonces obviamente eso genera pérdidas de calidad. Otro inconveniente es que al ser personal interino en la universidad, muchas de las personas que habían accedido a la propiedad en las épocas de gloria, digamos 70s, todavía a principios de los 80, ya mucha de esa gente quiere hacer procesos de investigación, o se van a hacer pasantías, en fin, o piden sabática, o quieren dedicarse a dirigir posgrados, y la parte docente empieza a quedar más bien en manos de mayoría interina, de personal interino, y la mejor planta docente se empieza a ubicar en otros. Eso está bien, ¿por qué? Porque no está mal, o sea, vos sos una persona muy joven, pero vos aspirar, tenés todo el derecho de aspirar al futuro, no sé, a tener medio tiempo en una plaza de investigación, por ejemplo, que es muy productivo, escribir, desarrollarte, hacer una pasantía a otro país, o sea, totalmente legítimo.
con eso para que no se entienda que eso está mal, no sé, eso está bien. ¿Cuál fue el problema ahí? Que la planta docente de reemplazo de esas generaciones bien formadas, que típicamente se formaron en el exterior, la mayoría, no tiene el perfil para cubrir, digamos, con la calidad y la experiencia que tenían esos otros docentes que se empiezan a salir de la docencia. Entonces tenemos dos fenómenos: se masifica por un lado la matrícula, aumenta, pero por el otro baja la calidad del cuerpo docente, que está directamente vinculado a la docencia directa, ¿verdad? Con otro agravante político, porque entonces en la toma de decisiones ese personal no participa. Las asambleas están cerradas al personal académico que está en propiedad. Entonces, gente que no está ya vinculada de manera directa con la docencia, ni está vinculada de manera directa con el desarrollo del plan de estudios, con los temas de asesoramiento en tesis y todo el estudiantado, empieza a decidir cosas sin estar realmente cercano a esa realidad, y la gente que está cercana a esa realidad no accede a esos espacios de discusión y toma decisiones. Conclusión inevitable, o sea, un deterioro no solo de la calidad de la formación profesional, sino que un deterioro en la organización, en términos de polarización de grupos, ¿verdad? De gente excluida, pero que hace el mismo trabajo de la gente que está incluida. ¿Me explico? Entonces eso genera grupos, pero además algo más perverso, que es para mí, digamos, lo más trágico, lamentable, sí, de toda esta historia, y es que el interinazgo se convierte en una cuota de poder para los grupos que están en el poder. Entonces contratan solamente a aquel personal que hace lo que vos les decís, que se pliega a lo que vos les pidas, que se puede sobretrabajar, digamos, que puede hacer sobretrabajo, que me puede hacer mi trabajo mientras yo hago lo que yo quiera, sin que haya, digamos, nada a nivel institucional que dé un punto límite a eso. Entonces, como te digo, la gente, digamos, muy buena, con muy buenas posibilidades, es llevada a ese nivel de humillación e indignidad. Entonces la universidad se empieza a quedar con la gente con los perfiles menos indicados, con la gente menos buena, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente más buena trata de irse, busca opciones, y típicamente la gente más buena tiene más opciones que la que no es tan buena. Entonces la universidad, en ese elemento perverso, destruye, digamos, el tejido político de la universidad, destruye la capacidad crítica de la institución y deteriora el recurso humano, las condiciones y calidades del recurso humano docente. Entonces, obviamente, todo eso hoy nos tiene un problema muy grave, ¿verdad? Yo no le veo una solución pronta ni cumplida, porque ciertamente todavía, digamos, la legislación, la normativa como está establecida para el nombramiento de personal académico no es realmente garantía de calidad ni excelencia, de excepción académico de peso, ¿verdad? Entonces, por eso, porque ciertamente no, y no es como salidas viables, ¿verdad?, en el corto plazo, a no ser que el sistema tendrá que colapsar, en algún momento tendrá que explotar la cosa para ver si acaso se empiezan a tomar las decisiones que corresponden. Porque, como te digo, además todo como se politiza tanto y los privilegios también están políticamente anclados, evidentemente nadie se da un privilegio. Y la gente que no lo tiene, los quiere. ¿Ves? Entonces, si yo tengo que envilecerme en el ínterin, me envilezco. Y si no me quiero envilecer, me voy. ¿Ves? Es que, o sea, el resultado es siempre conocido. Te quedas envilecido o te vas amargado. O una dos, ¿verdad? O frustrado. Entonces yo creo que, digamos, a nivel de estos tres temas, como te digo, el contexto ha sido obviamente el telar de fondo de toda esta situación, pero efectivamente la propia dinámica de las universidades en esas ambigüedades, digamos, en esas contradicciones, tanto contextuales, como te digo, un modelo capitalista moderado que de repente se liberaliza. Ahora la burbuja, digamos, de la crisis del 2008, ¿verdad?, con la crisis financiera, en donde todo el sector financiero, al haber controles tan limitados y donde se supone que la empresa privada produce libertad y que las empresas no deben tener restricciones, y pues pasan monstruosidades de este tipo. En donde las personas ahora pueden graduarse en Costa Rica, pero terminan trabajando para una transnacional aquí o fuera del país.
¿verdad? Y las transnacionales empiezan a competir por los mejores recursos humanos. Entonces, donde ya no importan nacionalidades, ya no importan de universidades de procedencia, ya eso empieza a desdibujarse, ¿verdad? Donde lo que se empieza a dar peso y valores a la calidad y, digamos, posibilidades reales que tienen las personas más allá de los títulos. Entonces, por un lado hay un desprestigio muy alto de la titulación. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera puede acceder a un doctorado. Hay doctorados desde 3 meses hasta 30 años, encontrar de todo eso, ¿verdad? Entonces el título ya no es relevante. Vos llegas a concursar por un puesto de trabajo y vos llevas 7 títulos, pero te sientan con 5 personas expertas. Y además, si vos dices que hablabas inglés y portugués, 2 personas te entrevistan, una en inglés y otra en portugués, la otra te habla en español. O sea, no es que yo hablo y leo, no, o sea, yo debo demostrar que soy competente en ambos idiomas y que puedo desempeñarme como puse en el currículo a nivel escrito y a nivel oral, por ejemplo, y leer. Con permiso, hay un muchacho que dice que Yo creo que ese es otro elemento que ha venido a complicar también el tema del contexto mundial, ¿verdad? Porque entonces las universidades ahora, con el tema de la calidad, viene la acreditación, viene la presión sobre la certificación de las carreras, etcétera, porque la gente está interesada ahora en que le den esos perfiles, porque ya la gente sabe que el título es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces ahora sí necesita, la gente está haciendo conciencia, digamos, hubo una época en que la gente literalmente quería comprar el título. O sea, como decir, bueno, con solo ir a clase yo debería tener el título de posgrado. Ahora, y eso no alcanza. O sea, vos puedes llegar con 10 títulos de posgrado, pero lo que importa no es cuántos títulos tenés, sino es que sos vos competente para hacerlo, de qué sos capaz. Entonces yo creo que eso, el tema de la calidad, en un escenario en donde tenés una pérdida creciente de calidad y además sostenida a lo largo de más de 25 años, pues pone a las universidades en una coyuntura donde hay que tomar decisiones que no son postergables. O sea, ya no podemos seguir diciendo que lo haga el otro, que no, que tienen un costo político muy alto. ¿Qué quiere decir? Porque son decisiones que van a generar polémica, van a generar inconformidades, resistencias, todo eso que ya estamos viendo también, como, digamos, en las restricciones presupuestarias, el tema de lo que está ocurriendo ahora con la Asamblea Legislativa, digamos, lo que pasa con Otón Solís, con Otón Guevara, que ya ves que no es un tema partidario, sino que es un tema, digamos, generalizado, donde hay un cuestionamiento de los sectores, diferentes sectores, particularmente el empresarial, donde está exigiendo y demandando, donde hay presión por impuestos, empieza a hacer ese cuestionamiento, ¿verdad? Para ver entonces cómo ese queque. En ese que nadie quiere la tajada más grande, todo uno quiere la más chiquitita. Ojalá no poner ni una borona, pero si hay que comerse la tajada, pues ojalá la más chiquitita, ¿verdad? Entonces, en una época de crisis fiscal, donde hay que hacer una reforma fiscal de fondo, el cuestionamiento al gasto público, evidentemente va a empezar por universidades, educación, salud. Por último, para finalizar esta entrevista, le consultamos al profesor Herrera qué puede considerarse como un buen profesor. ¿Qué es ser un buen profesor? Es una pregunta difícil, no sé. No sé, yo puedo hablar de mi experiencia, de qué considero que era un buen profesor, ¿no? ¿Quién se considera que son buenos profesores? Y hay algunas características que a mí me parece que son importantes. Uno, qué sé yo, que la clase a uno le parecía entretenida. Pues, todos los profesores que me gustaban me parece que era una clase donde la gente se reía mucho. Que es importante porque eso quiere decir que es una actividad placentera. Es decir, a mí no creo que el conocimiento sea siempre, ¿no? Juerga y fiesta. Creo que hay algo prometeico en el conocimiento, es decir, hay algo de esfuerzo, de empeño, en intentar comprender algo que no siempre es placentero, pero el aprendizaje sí puede serlo. Y los profesores que yo más admiré y más respeté siempre tenían eso de que la clase era muy entretenida. Tiene que ser voluntaria también, es una cosa difícil de medir, pero por ejemplo, por el momento no hay forma que no, digamos, todos los sistemas de escolarización que tenemos son coactivos, no
no existen sistemas de escolarización no coactivos. Pero tiene que haber algo de voluntario, que yo también recordaba eso, es decir, no, yo iba a clase porque quería, no era como porque me iban a sancionar que iba. Si uno logra eso, creo que es un signo de que uno es un buen profesor, y que la gente participe mucho también, creo que es otro signo. Esos tres signos, como que a uno le motive a tomar la palabra y decir cosas, esos tres signos para mí es un signo de que alguien es un buen profesor en general. Si me considero que soy un buen profesor. No sé, las calificaciones formales que me dan son buenas. Yo creo que sí, no sé. Tengo la impresión que sí, es difícil saberlo. Hay grupos que son difíciles, hay momentos que son difíciles. Supongo que algún estudiante alguna vez le ha parecido un bodrio en mis clases, probablemente. Pero en general yo creo que sí. No estaría dispuesto a defenderlo en un programa de Don Francisco, diría yo Gallardo. Si es un buen trabajo la universidad, yo creo que es un trabajo notable. Eso está medible también, digamos, dentro de las instituciones, que en general los costarricenses más respetan y más le ponen atención, digamos, le parece que son más fiables. Está la universidad, eso está medible. Creo que es así, creo que lo podría hacer mejor. Eh, si las fuerzas internas de la universidad que empujan por una universidad más corporativa y más neoliberal fueran derrotadas, creo que la universidad lo podría hacer mejor. Pero yo creo que lo hace bien, tengo la impresión de que lo hace bien. eh, y que eso es medible, digamos, no me parece que esté siendo subjetivo. Creo que no solo yo, sino que los costarricenses en general tienen una buena impresión de lo que la universidad hace. Eh, Aún así, la universidad hace cosas que no debería hacer, eh, pero, pero como término general, como institución, creo que sí, que es valorada positivamente.